Hace muy pocos días, vos lo recordaste, fue el día en el que se recuerdan a los jardines de infantes y a sus docentes. Y en ese contexto surgieron profusas conversaciones y nos preguntamos entonces cuál es el lugar de la mujer en estas escenas de cuidado, educación, inicio en los universos culturales de los más chicos, de la mano de algunas compañeras que han estudiado el tema. Son ellas, Patricia Álvarez de Entre Ríos, Paraná, maestra de inicial, maestra jardinera y también licenciada, que viene estudiando hace muchos años, con mucho trabajo artesanal, silencioso, sin ninguna luz de neón, en el archivo de la gloriosa Escuela Normal de Paraná, donde todo empezó, ¿no? Donde comenzó el trabajo del kindergarten. Y también con Marcela Betelu, maestra jardinera, licenciada en psicopedagogía y ex supervisora de la Ciudad de Buenos Aires, me la confundí de jurisdicción. Marcela viene trabajando hace muchísimos años en el armado de lo que fue el inicio del más tarde devenido Museo de las Escuelas. Así que les pregunté a ellas, conversé con ellas acerca del lugar de esas mujeres que llegaron a la patria a comenzar el camino kindergartiano. ¿Las escuchamos? Vamos. Hola Patricia, hola Marcela, bienvenidas. Bueno, vamos a dialogar un poco de las mujeres y la educación inicial y las mujeres a lo largo de la historia. Esa es la invitación al tema de hoy. Marcela, vos has investigado mucho este tema, has trabajado desde el Museo de los Jardines de Infantes. ¿Qué nos contarías? ¿Qué te parece que es eso que uno debería saber y no se sabe mucho? Hay una pequeña anécdota, pero para mí es fundacional, que tiene que ver cuando Sarmiento ya era presidente y tuvo un serio conflicto con a las que llamaba matronas adineradas, que eran las señoras de la sociedad de beneficencia, sobre cómo debía educarse a las mujeres en ese hospicio. Así es como está el texto. Es decir, ¿qué hacía la sociedad? Se había encargado de educar a las huérfanas. Y Sarmiento decía que no. Hubo una nota ahora, hace muy poco, en relación al Opus Dei, sumamente interesante, que la podemos linkear. Entonces sostenía que podrían crear madres directoras de la educación de sus hijos. Pero las damas no querían saber nada. Entonces sostenían que nada mejor que nosotras, o sea, ellas, para educar a esas pobres huérfanas. Y Sarmiento insistía, el mal está en que las eduquen ustedes, que no sabrán hacer de ellas sino señoritas con muchas artes de ornato y para ganarse la vida, nada. Entonces ellas decían, les inculcaremos moral y religión. Y Sarmiento decía, ahí está el error. La moral nace del trabajo, no se produce con rezos, sino con la educación y la aptitud para el trabajo. Y así seguía la discusión y ellas seguían en su postura y él también. Y al final, y esta es la frase que me importa contar, es que él ya, dejando de lado todo el vínculo con ellas, les dice, hagan maestras de escuela. Y prosiguió, el medio de educar a los pueblos bien y barato es hacerlo a través de la mujer. Si eso no nos marca desde la historia qué es lo que nos pasa y por qué seguimos reclamando a través de los años, es nada más que una pequeña anécdota. Yo lo que quería contar, a lo mejor es interesante para algunos, era qué pasaba con estas maestras que Sarmiento trae a la Argentina entre 1869 y 1898. ¿Qué cosas les pasaban a estas mujeres? Evidentemente eran gente que venía de otra cultura, con otro idioma y fundamentalmente con otra religión. ¿Con qué se encontraron al llegar acá? Con respecto a la vivienda, no tenían ventanas o tenían pequeñas ventanucas sin vidrios. Imagínense lo que era venir y viajar al interior y vivir por ejemplo, en Tucumán, en 1877 solo había 4 casas además de la escuela. Y por supuesto, esas solas 4 casas tenían vidrio, el resto ninguna. No había, por supuesto, baños,
Y una de las cosas que cuestionaban era que había puchero a toda hora. El tipo de comida, ¿cuál era? Carne, asado, y cómo se comía en ese momento el asado. Era la carne en una mano y el cuchillo afilado en la otra, y se mordía y se cortaba con el cuchillo. Fíjense todos estos hábitos de las pampas, como lo decían ellos, qué contraste con esta gente que venía de de otra realidad social y cultural en Estados Unidos. Pero yo creo que el desafío de venir a nuestro país era tan grande porque evidentemente, y eran muy jóvenes, había gente de 22, 23 años. Todo esto hace a toda una construcción en relación a ese rol de docentes que viajaron en barco durante meses, que el idioma no lo sabían, pero una cosa a favor del sueldo es que le empezaban a pagar cuando se subían al barco, y ahí empezaba a correr el sueldo. O sea, no se los pagaron cuando llegaron, sino desde que arrancaron cuando salían de Estados Unidos. Por ejemplo, otra cosa interesante es que para ellas el tema de los ejercicios físicos y hacer gimnasia en horas, como tuvimos todas en nuestras formaciones, era fundamental. Hasta se reglamenta esto de la gimnasia, y a mí me pareció interesante cuando dice: no debe usarse miriñaque durante la gimnasia, y eso lo decía enfáticamente el reglamento escolar. Y todo esto fue acompañado por Sarmiento. Yo creo que si Sarmiento no hubiera sostenido este perfil de docentes que vinieron, no se hubieran quedado. Es como decía Patricia hace poco, muchas no solo trabajaron por poca plata, sino que además trabajaron ad honorem. Muchas se murieron en la Argentina. Lo único que siento es que nunca se vincularon con los argentinos nativos. Hay una anécdota interesante que llegaban y las absorbía la comunidad inglesa o americana que estaba en Argentina, y no las dejaba. De alguna manera se armaban núcleos vinculados entre la misma comunidad. Ninguna se casó con un argentino, todas se casaron con americanos ingleses. Y una de las cosas que me parece que más fue cuestionada por la sociedad fue el tema de lo religioso. Eran protestantes, la mayoría, había algunas católicas, pero la mayoría eran protestantes. Y hay una anécdota muy interesante: en Tucumán, el obispo Fray Mamerto Esquiú dialogaba, porque las señoras estas de la sociedad, que estaban en todos lados, no querían mandar sus niños a las escuelas, a los jardines. ¿Por qué? Porque ahí la excusa en Tucumán era que eran protestantes. Entonces el obispo les dijo: bueno, por lo menos pónganse contentas porque no son ateas. Estos son los entretelones o algunas anécdotas de estas 65 que luego las llamaron, con el devenir de los años, las 65 valientes. Y yo creo que es verdad, está muy bien puesto ese término. Bueno, qué interesantes estas anécdotas que nos traes, que nos traen las chicas, ¿no? Las compañeras, Mónica. Así es. Yo creo que es muy valioso el trabajo de reconstruir cómo las mujeres comenzaron esa tarea de educar, ¿no? Cómo se imaginó Sarmiento. Por supuesto, personaje polémico, hoy no le aceptaríamos bajo ningún concepto que nos vuelva a decir que somos buenas y baratas, que tenemos que tener una delicada inclinación hacia el amor y montones de cosas que ha escrito, sobre todo en relación a la educación inicial en el famoso capítulo 5 de la educación popular. Pero muy valioso este aporte de Marcela para ponernos en clima y ayudarnos a pensar cómo fue aquel tiempo, ¿verdad? Bien, bien, muy bien. Hay una segunda parte, ¿verdad?, sobre este tema.
Exactamente, tenemos una segunda parte con Patricia y también tenemos una invitación, pensaba yo, para seguir indagando, investigando los aportes de Eduardo Galac en relación a la historia de la educación física, que dialogarán con esto que nos contaba Marcela, ¿no? Que ha hecho un trabajo muy interesante junto al Museo del Traje en reproducir de alguna manera toda la vestimenta de estas primeras mujeres, y su muestra ha estado la última vez antes de la pandemia en el marco del 8M en el CCK, así que siempre agradeciendo que Marcela generosamente nos permita conocer ese devenir. Mónica Fernández País, vamos a seguir charlando, ¿verdad? Exacto. Bueno, primero decir qué belleza, ¿no? La letra de Biglietti, cómo deberíamos tener la mano más seguido, porque sin los niños, sin las niñas, sin las niñas, no hay manera de amanecer a un mundo nuevo, un mundo mejor. Son ellos, ¿no? La esperanza, pero no la esperanza así como frase hecha, sino la esperanza como compromiso, ¿no? De dejar un mundo mejor. A mí me parece que algo de eso se imaginaban estas mujeres cuando venían en los barcos con el gran mandato de venir a formar a las maestras argentinas, ¿no? Sarmiento con su amiga Mary Peabody de Mann, la esposa del gran Horace Mann, quien lo inspirara todo, podríamos decir el sábado a la mañana, hizo que estas mujeres llegaran, en el caso de una de ellas, elegida especialmente para iniciar la formación de las que en aquel entonces llamaban kindergardianas, las maestras jardineras, las maestras que iban a tomar en la Argentina el legado de Federico Froebel, un hombre, por cierto, muy interesante, un hombre que además de seguir el ideario masónico, se llevaba, digamos, muy de cerca con quienes ya eran hombres que pensaban y creían en el feminismo, en el sentido de confiar en la capacidad de las mujeres para construir la sociedad. Es un gran rasgo ese para pensarlo en la primera mitad del siglo XIX, ¿verdad? Bueno, allí Froebel inspiraba a estas kindergardianas, y Sarah Eccleston, en realidad llamada, según los archivos de la Escuela Normal de Paraná, de los que nos va a hablar ahora Patricia, Sally, no figura como Sara en los archivos de la Normal de Paraná, sino como Sally, llegó para armar el primer curso de kindergardianas y por lo tanto armar también el jardín de infantes anexo a la escuela normal donde todo empezó. Sally en su primer año, como decía Marcela, al no saber hablar el español, mientras lo iba aprendiendo y mientras esperaba que lleguen de Nueva York los materiales, los dones, las cajas de materiales concretos para trabajar, tradujo el libro El niño y su naturaleza de la heredera de Froebel, y su obra comenzó a diseminarse. Pero ¿te parece que la escuchemos a Patricia, que tiene algo más para contarnos? Por supuesto, vamos adelante. Fue así, como dice Marcela, que en septiembre de 1883 llegaron a Paraná esas valientes maestras, entre ellas Sarah Eccleston, quien junto a sus compañeras durante muchos meses acondicionaron no solo el espacio, sino que también se prepararon aprendiendo un poco de nuestra cultura y sobre todo el idioma para poder comunicarse. A pocos días de haberse sancionado la ley 1420, entonces, es que el 4 de agosto de 1884 abre las puertas del primer jardín del país, anexo a la Escuela Normal de Paraná, con 35 niños y niñas de entre 3 y 6 años. El número de alumnos y alumnas iba creciendo. Es por esto que Sarah Eccleston sugiere al director Torres, y luego se concreta ya en el año 1886, la apertura del profesorado de maestras kindergartianas. Para poder acceder a este profesorado es importante destacar que debían ser maestras normales.
Y es así que en 1888 egresan las primeras maestras kindergartianas normales, que fueron 3 entrerrianas, de Nogoyá, Justa Gómez, de Gualeguaychú, María Raskin, y de Paraná, Macedonia Amabet. Por esos años también había comenzado a estudiar allí en la Escuela Normal de Paraná, Rosario Vera Peñalosa, su curso de estudios normales. Y es acá en la Escuela Normal donde conoce a Sara Eccleston y a las demás maestras jardineras, que por su interés en la educación infantil las visitaba asiduamente, generalmente en sus ratos libres. Y es allí donde se fue empapando de esta pedagogía froebeliana destinada a la educación de los más pequeños. Por eso es importante recordar y destacar que Rosario Vera Peñalosa obtuvo su título de maestra normal en el año 1894 y transcurrió unos años como desempeñándose en la docencia acá en la Escuela Normal. En el año 1898 regresa a su La Rioja natal, donde inaugura el primer jardín de su provincia anexo a una escuela normal, acompañada de 3 maestras jardineras egresadas de este profesorado. Por eso, para ir rescatando y reconstruyendo nuestra historia como nivel, me parece importante destacar una fecha que fue el 4 de agosto de 1884, donde se inaugura el primer jardín de infantes del país, que es el Jardín de Infantes de la Escuela Normal de Paraná. Y en 1888 la primera promoción de maestras kindergartianas normales, donde sus egresadas fueron 3 entrerrianas, María Raskin, Justa Gómez y Macedonia Amabet, quienes también tuvieron un papel muy importante a la hora de la apertura de los jardines a lo largo y ancho del país. Bueno, Mónica. Qué bueno esto que nos trae Patricia para recordar a estas 3 entrerrianas que la historia por ahora no había contado, no había nombrado en voz alta. A mí me parece que es muy interesante ayudar a reconstruir esos primeros pasos de la historia de la educación inicial, tan nombrados por aquí y por allá, ese primer jardín que en nuestro libro también la compañera que escribió nombra como el primer jardín de infantes de América Latina en términos de jardín a cargo del Estado, ¿no? En este caso, un jardín que inicia con una matrícula para los niños de las clases más acomodadas, como pasa también con el de la Ciudad de Buenos Aires y de distintos puntos del país, pero que con el tiempo comienza a recibir a muchos más. A mí me parece que es muy valioso además recordar la manera en que estas mujeres trabajaban, confiadas en una tarea en doble sentido, que tiene mucho que ver con el lugar de la mujer, con el lugar de la maternidad, o las imágenes e ideas que se han forjado a lo largo del siglo pasado sobre la maternidad. La maestra de inicial tenía, y a veces creo que sigue manteniendo de alguna manera, el mandato de formar a los niños, pero también de ayudar a las madres a criarlos, ¿no? Entonces allí había una suerte de tarea, de enseñanza que también tenía que ver con el lugar de las mujeres, ¿no? Y esa construcción de una maternidad ideal, cuidada y vigilada de alguna manera por el Estado, por el que venía de afuera, ¿no? Que además era el trabajo que hacía otra mujer, ¿no? La maestra del jardín, siempre atenta a ver si hacemos bien el papel de madres, ¿no? Fuerte para pensar en este tiempo, ¿verdad? No sé qué pensás, Andrea, de eso. Hola. Sí, la verdad perdón, estaba muteada y por eso tardé un par de segundos. Me estaba acordando de hace un par de años
que estuvo... música. Ah, bien. Sigo escuchando música. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Perfecto. Estuvo dando vueltas un contrato que es de 20 años después, pero que para mí es interesante para pensar la relación entre lo que vos estabas diciendo, las mujeres, la maternidad y la educación. Un contrato que tenían que firmar las maestras en 1923, que incluía cosas como que no se podían casar, que no podían andar con otros hombres que no sean de su familia, no podían fumar, no podían vestirse de diversas maneras. Como que me parece que siempre fue un rol que estaba vinculado a una idea de la mujer en relación al pudor, en relación a la virginidad, a un montón de cosas que por ahí nada tenían que ver con su rol del que estás hablando, Moni. Tal cual. Pero que además, en el caso de las maestras de inicial, tenían en parte una formación para intervenir en la educación de los hijos y entonces velar como, digamos, observadoras de cómo las madres desarrollaban esa tarea. Algo de esto todavía sigue dando vueltas, ¿no?, en los patios de los jardines, en los chats, en este tiempo de la bimodalidad. Esta mirada un poco, digamos, con tinte de juzgar acerca de cómo las familias crían a los hijos, ¿no? Bueno, estas mujeres tenían ese mandato, eso no nace espontáneamente, sino que forma parte de cierta idiosincrasia, ¿no?, de la maestra de educación inicial. Bueno, Elena también es, así que podrá contarnos. Sí. Bueno, la semana pasada comentábamos acá también en el programa, ¿no? Esta representación social, ¿no?, de la maestra tierna, amorosa, que cuida a los niños y niñas del jardín de infantes. Pareciera como que incluso hasta algunos comentarios a veces en la puerta de los jardines: viene a jugar y encima le pagan un sueldo. Yo lo he escuchado increíblemente, como si las maestras de jardín o de nivel inicial y las maestras o maestros de nivel inicial no enseñáramos, no educáramos a lo largo de esos años de infancia. Así que creo que es importantísimo poder revalorizar y poder traer estas historias que han conformado nuestra identidad como educadoras, ¿no? Sí, y además yo quisiera recuperar que todos los textos, que realmente son muchísimos, la biblioteca de lo que diríamos la primera mitad del siglo XX es vasta en relación libros nacionales, mucho de la editorial Capeluz, Troquel, libros con ediciones nacionales, pero que estaban inspirados en trabajos, muchos de ellos de Estados Unidos, tienen todos un apartado referido a cómo tiene que ser la maestra jardinera. Es decir, que esta no es una construcción que de alguna manera se fue forjando a la luz de la idiosincrasia de los jardines, el espíritu, digamos, de escolarizado para los más chicos, cómo la sociedad aceptaba dejar sus hijos en manos del Estado, porque de alguna manera el jardín de infantes viene a representar eso, sino que formó parte de la misma, valga la redundancia, formación docente. Incluso en muchos de ellos aparece esto que vos señalabas, Elena, que la maestra debe tener un rostro armonioso, su cuerpo debe estar libre de deformidades, su voz no tiene que ser chillona ni grave. Bueno, infinidad de cualidades que se suman a lo que nos decía Andrea, de lo que se esperaba para las maestras en general. Bueno, las de inicial tenían que tener otras características. Yo creo que además Sarmiento les dejó algo así como una marca de origen que creo que nos cuesta sacarnos. Sarmiento decía que no hacía falta que tengan mucha instrucción, porque iban a enseñar los rudimentos de las primeras letras y el cálculo, que con que se les diera un buen método alcanzaba. Si encontramos algo para preocuparnos de los efectos de la llegada de lo que conocemos como neoliberalismo
a las políticas educativas nacionales, y yo a eso sumaría el tecnicismo, diría que el nivel inicial tiene un fuerte problema alrededor de los métodos, ¿no? De contarte cómo se hace. Entonces, con muchos libros de cómo se hace, pasándonos recetas, por mucho tiempo a través de las revistas mismas, podemos educar a los que van llegando. Bueno, nada más alejado de lo que nosotros creemos que es la educación de los más chicos. ¿Puedo hacer una recomendación, Ele? Pero claro. Yo estaba pensando en que en realidad lo que estaba hablando Moni es un tipo de educación sexual, como ponerles a las niñas un modelo de mujer al que los hombres deberían, los varoncitos deberían aspirar para casarse y las mujeres deberían aspirar a ser. Y quiero recomendar la serie Anne with Annie, que en castellano se debe llamar Annie, es como la reversión de Annie, ¿se acuerdan? La coloradita. Sí, está en la plataforma conocida por todos y llega una maestra al pueblo que revoluciona esta idea que el pueblo tenía sobre lo que debería ser una maestra. Y para mí bueno, vamos a postearlo, mándalo, Andú, así lo ponemos acá en el Facebook también de Sintonía, ¿sí?